Querida familia, buenos días, bendiciones de lo alto para ustedes. Que la gracia y la paz de Dios el Señor esté con ustedes y que el amoroso cuidado de nuestro Señor Jesucristo esté acompañándolos en este día. Continuamos con nuestra serie titulada Las llaves del reino de los cielos. Hemos tenido ya algunos estudios previos donde estuvimos viendo anteriores llaves, como fue la llave del perdón y la llave de la obediencia. Hemos tomado como texto base el capítulo 16 del libro de Mateo, en los versos 19 y subsiguientes, en las cuales nuestro Señor Jesucristo le otorga unas llaves al apóstol Pedro, teniendo como base su respuesta dada a la pregunta de ¿quién decís que soy yo? Al momento de la traducción del griego al castellano, la traducción tuvo algunas imperfecciones, lo cual generó que se hayan desarrollado algunas doctrinas con base en el tema de las llaves que no corresponden exactamente al contexto hebreo en el cual fueron presentadas, ni en el contexto rabínico con el cual Jesucristo estaba enseñando a sus apóstoles y otorgándoles en ese momento una autoridad por medio de las llaves. Cuando se escribe el Nuevo Testamento, en este caso el autor Mateo lo hace en griego, y las palabras que utiliza allí son las palabras deo o luo. Cuando se hace la traducción al castellano, hubo algunas imperfecciones, y esta imperfección ha generado que la traducción no estuvo correctamente desarrollada, por lo que cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, te daré las llaves, en donde aparece la palabra llaves, la palabra clave es un instrumento para aperturar, un elemento que me va a permitir dar acceso o incluso cerrar, abrir, impedir, permitir, autorizar, denegar, echar seguro o quitar el seguro. No es el contexto castellano el que nosotros vemos de abriré o cerraré a través de las llaves, sino que es permitir o impedir el acceso a de alguien. Cuando nosotros en el texto bíblico encontramos que la palabra para llave, ¿sí?, está reflejada como un artículo definido masculino singular llamado yo, que es el nominativo que se le aplica a sintagmas nominales en función del sujeto. Vamos a ponerlo en palabras más entendibles. Se refiere a un sujeto al que o a quien se le entrega algo. Se le está dando y se le coloca unas llaves en la mano a Pedro. Estas son las llaves que hemos venido hablando. Ya revisamos una primera llave que se llama el perdón, la segunda llave la obediencia. Esta tercera llave tiene que ver con la fe. Entonces, cuando a Pedro se le entregan las llaves, la traducción sería como todo lo que no es tan correcto. Por tanto, el texto de Mateo debería quedar así, en una corrección gramatical que permita entender el sentido de la frase de Jesús. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Al que le cierres o al que le ates en la tierra, le será cerrado o atado en los cielos. Y al que le abras o le desates en la tierra, le será abierto o desatado en los cielos. ¿A qué hace referencia esto? A un impedir o a un permitir que la persona pueda entrar en la dimensión espiritual y en la dimensión espiritual de los hijos de Dios. La Escritura dice en el libro de Juan, dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mientras tanto somos criaturas. Por tanto, hay una diferencia entre una criatura y un hijo.
Y la iglesia representada por Pedro es la que puede en un momento determinado atar o desatar, permitir o impedir que esa persona sea considerada como parte de la familia de Dios, como hijos de Dios, ¿sí? Por cuanto esa persona debe mostrar una serie de elementos que le permitan validar a la iglesia que efectivamente ha tenido un proceso de conversión, que efectivamente ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, que ha confesado su fe y que ha tenido realmente un nuevo nacimiento. Entonces hay un desatar o un atar que estuvo mal traducido allí. ¿Cuándo usó Pedro esa llave? Esa llave que le permitía abrir o cerrar fue utilizada cuando predicó en medio de la fiesta de Pentecostés, en Hechos 2:41. La misma predicación que le sirvió a Pedro para abrir los cielos desde la tierra a los 3,000 convertidos, fue la misma que le cerró a los cielos a los que no creyeron. Estas llaves, por tanto, nos permitirán abrir el escenario de salvación a muchos, ¿verdad? Y por eso debemos hacer uso de estas llaves para que las personas puedan acceder a la salvación gratuita otorgada por Jesucristo para todo aquel que le reciba en su corazón. La llave de la que vamos a hablar hoy se llama la fe. Una fe que no es ciega. Una fe que no viene producto de una serie de requisitos, una serie de recondicionamientos, una fe que no viene del producido de un desarrollo mental, de un pensamiento complejo, o una fe que venga a partir de algo que de pronto me enseñaron y que yo tomé como válido. La fe de la que vamos a hablar es de una fe escriturística que me permite a mí conocer realmente el tipo de fe que me va a permitir a mí aperturar el reino de los cielos para mi vida. Esa fe que actúa por el amor, vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 5, del verso 1 en adelante. Dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténgase firme y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidados, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ese es el tipo de fe del que vamos a hablar hoy. Esa es la fe que trae consigo una llave. La fe que actúa por medio del amor. ¿El amor a qué? ¿El amor a quién? ¿El amor por qué? ¿El amor para qué? ¿El amor cómo? ¿El amor dónde? Ese tipo de preguntas nos deben llevar a pensar cuál es el verdadero amor del que habla aquí Pablo cuando dice la fe que actúa a través del amor. Nuestra fe no debe ser la fe del carbonero que piensa y actúa solamente con una convicción natural. Nuestra fe debe ser una fe guiada a través de lo que dice la Escritura. Nuestra fe debe ser una fe que actúa por el amor a quién, por el amor a Dios, en un agradecimiento y en una gratitud por habernos enviado a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz para pagar así nuestros pecados y nuestras ofensas que habíamos cometido contra el Señor a lo largo de toda nuestra existencia. Nuestra fe debe estar motivada por un amor. Nuestra fe no puede ser una super fe que lleve a engreírnos o a llevarnos a actuar impetuosamente agrediendo a otros que no compartan nuestro criterio o que no compartan nuestra fe. Nuestra fe debe llevar consigo atado un amor que se expresa y se manifiesta en una certeza, la certeza de que Cristo Jesús
tuvo una consumada y completa y suficiente y única acción por medio de su pasión, muerte y resurrección para satisfacer los requisitos del Señor Dios con respecto de nosotros los hombres para salvación eterna. No necesitamos una super fe, no necesitamos la fe del carbonero, no necesitamos una fe inocua, no necesitamos una fe que nos lleve a engreírnos o a actuar en contra de otros. Necesitamos una fe que esté fundamentada en el amor. Dice que de nada sirve, ¿sí?, tener una super fe si con ella no estamos siendo agradables ante los ojos del Señor en nuestro actuar. Dice, la Escritura dice que nada sirve tener circuncisión o incircuncisión, por cuanto estas acciones no nos permiten acceder a la suficiente salvación otorgada por Cristo a través de su sangre y de los méritos de su pasión, muerte y resurrección, porque estos son actos humanos. La Biblia dice que en Romanos el hombre es justificado por la fe, pero más adelante el apóstol Santiago dice: hombre, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. ¿Tiende uno como a confundirse? ¿Acaso la salvación viene por la fe o viene por las obras? No, la salvación viene por la fe y las obras son una consecuencia de haber ejercido la fe. Las obras entonces serán esta manifestación que habla aquí Pablo cuando dice la fe que actúa por el amor. Las obras son una consecuencia de nuestra fe que nos lleva en una amorosa respuesta, ¿verdad?, a actuar conforme el don de la fe que hayamos recibido a través de nuestra conversión. Una correcta interpretación de las Escrituras es la que nos va a permitir a nosotros ejercer una fe adecuada. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en lo que dice la Escritura. Y la Escritura es clara cuando dice que el hombre no es justificado por las obras. El hombre es justificado por la fe. ¿Y la fe en quién? En Jesucristo. En los méritos de su pasión, muerte y resurrección. En los méritos de su cruz gloriosa. Nosotros debemos depositar nuestra fe única y exclusivamente en la obra de Jesucristo. Hermanos, es mi deseo que ustedes abran la puerta de la bendición a través de ejercitarse en el uso de la fe. Depositen su fe en el Señor Jesucristo. Depositen su fe en su pasión, muerte y resurrección. Yo lo invito en esta mañana, querido hermano, si usted todavía no ha depositado su fe en la obra del Señor Jesucristo, a que lo haga en este momento. Yo lo invito respetuosamente a que usted conmigo verbalice esta oración. La oración en sí no tiene ningún poder. La oración en sí no tiene ningún resultado si no va acompañada de su fe. La oración debe llevarlo a que usted tome una decisión hoy que le va a permitir a usted acceder a través de esta llave de la fe a la familia de Dios. Quiero que incline allí su rostro donde usted está. Cierre sus ojos y conmigo repita esta oración. Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, que derramaste tu preciosísima sangre para limpiarme de todo pecado y de toda maldad. Te recibo hoy en mi corazón como mi suficiente, único y suficiente Salvador, para que tú, Señor, me transportes del reino de las tinieblas al reino de la luz. Señor, mantén escrito mi nombre en el libro de la vida y no permitas que sea borrado de allí. Soy agradecido contigo, oh Señor Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz, y hoy, Señor, te doy las gracias
Amén, amén y amén. Gracias, queridos hermanos, por escuchar, y los que hayan hecho esta oración de fe, tengan ustedes por seguro que han sido llevados del reino de las tinieblas al reino de la luz por medio de la llave de la fe que actúa por el amor. Dios les guarde, Dios les bendiga. Un feliz día para todos. Amén.